Muy buena tarde para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de Reset. Soy Dani Jiménez del equipo de Reset y les agradezco pues a todos por conectarse a este espacio donde los vamos a nutrir de conocimiento y los vamos a actualizar en todas las tendencias que vienen de la transformación digital y el marketing, ¿cierto? Entonces hoy tendremos como tal la charla web de Banca 2021, las 10 principales tendencias a observar, y nos acompaña Juan Antonio García, director ejecutivo de Accenture Colombia, quien nos estará dando pues un paso por estas 10 tendencias. Sin más preámbulo, le doy el paso a Juan para que se presente. Juan, bienvenido. Agradezco mucho la oportunidad y el tiempo de todos ustedes para presentarles la visión de Accenture sobre las tendencias que nosotros creemos que influirán o ya incluso están influyendo en el sector de la banca en el 2021. A modo de contexto, a menos que se produzca una... ¿Podemos ir a la siguiente página, por favor, Bárbara? A menos que se produzca una nueva catástrofe mundial, la verdad es que desafortunadamente el 2021 siempre va a vivir a la sombra del 2020. Creemos que va a ser un año de recuperación sanitaria, económica, psicológica, tras 12 meses horribles y muy desafiantes. También va a ser el año en el que, para bien o para mal, comencemos a comprender los cambios a largo plazo que nos ha provocado el COVID-19 en la forma en la que trabajamos, en la que vivimos y en la que interactuamos con los demás. Tenemos un deseo natural de volver a la normalidad, tanto en los negocios como en nuestra vida personal, definiendo esa normalidad como algún punto lejano en el 2019, antes de que todos nos convirtiéramos en epidemiólogos aficionados y distanciados socialmente. Y tras haber estado estirados, tensionados en múltiples direcciones en el 2020, esta necesidad de normalidad nosotros creemos que se va a manifestar en el sector de la banca, que busca dejar que esa banda elástica, esa tensión que hubo en el 2020, se relaje y alivie dicha tensión para que los equipos gerenciales y el personal, es decir, todos ustedes que han estado estresados y agotados durante el 2020, puedan recuperarse un poco. Pero todos ustedes saben, porque todos lo hemos hecho, que al estirar una banda elástica también se crea una energía potencial que puede ayudar a lanzar un proyectil e impulsar algo hacia adelante. En Accenture creemos que el estiramiento del sector de la banca en el 2020 ha creado ese tipo de energía potencial, esta situación de improvisación e innovación que se vivió en el 2020 ha permitido que muchos bancos realizaran avances en tecnología y en modelos de negocios que habían sido programados durante años y se ejecutaron en cuestión de meses. A medida que avanzamos en el 2021, una pregunta que se hacen muchos presidentes de la banca es dónde dejar que el elástico se relaje y disipar gradualmente la tensión acumulada del 2020 versus en qué áreas en las que la experiencia del año pasado se puede utilizar para impulsar a la institución, a la compañía hacia adelante. Desde luego, a nadie le gusta la idea de volver atrás, con lo cual, por supuesto, es seductor, muy seductor, pensar en la analogía de la onda para todo, desde el trabajo en remoto hasta la computación en la nube, la participación digital de los clientes. Pero cualquier niño que hayamos jugado con una banda elástica sabemos que el lanzamiento no siempre sale como lo teníamos planeado. A veces no funciona, terminamos haciéndonos daño, desperdiciamos esa energía potencial almacenada, aunque cuando éramos niños eso no lo entendíamos, y nos avergonzamos y nos decepcionamos. En ese sentido, a los ejecutivos de la banca nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿de verdad queremos pasar de vuelta al trabajo virtual súper agresivo solo para descubrir que se puede impactar posiblemente la cohesión cultural y dificultar retener al mejor talento? ¿Queremos duplicar las interacciones digitales y luego descubrir que el tiro ha fallado y hemos desperdiciado una ventaja competitiva clave porque la red de sucursales o los representantes comerciales brindan interacciones humanas únicas y diferenciadoras que todavía hoy muchos clientes las valoran mucho?
El 2020 dio al sector de la banca una visión del futuro, pero desde luego creemos que probablemente será el 2021 el que determine cuánto de ese futuro va a ser establecido y cuánto volverán las cosas a ser como antes del COVID. En este 2021, los equipos gerenciales de los bancos deberán decidir cuánto quieren liderar en lugar de seguir, cuánto quieren mantener el estiramiento en lugar de dejar que el elástico se relaje un poco y en qué áreas queremos aprovechar la energía acumulada del resorte. Estas son algunas de las preguntas en las que voy a intentar enfocar en la presentación las 10 tendencias que ustedes pueden ver ahí y que voy a comenzar en este momento. La primera tendencia es pensar a lo grande y foco en lo local. El concepto, el ganador se lleva todo, es muy tentador en estos momentos en los que los accionistas van a querer aprovechar esta coyuntura de oportunidad que se está presentando y muy seguramente no van a aceptar conformarse con atracciones secundarias de poca escala. Fue Warren Buffett el que dijo que solo cuando la marea se retira podemos ver quién estaba nadando desnudo. En el 2020 las aguas retrocedieron rápidamente para el sector de la banca. Si bien es cierto que la sólida capitalización y el apoyo del sector público han ayudado a que hubiera pocos naufragios. Sin embargo, es altamente probable que las ganancias sean pocas en los próximos años y la recuperación del COVID vaya a ser un maratón y no un sprint. En el 2021 es posible que muchos bancos extiendan su estrategia hacia la simplificación de los negocios, la racionalización de las carteras, recortar su llegada internacional, su expansión internacional y tener mucha más presencia local. Y ese fenómeno del ganador se lleva todo hace referencia en realidad a que a medida que los grandes se hacen más grandes, el concepto muy grande para fracasar va a ser reemplazado desde nuestro punto de vista por muy pequeño todavía para tener éxito. Y un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, el acuerdo entre PNC y BVA en Estados Unidos en noviembre del año pasado, que es un presagio de lo que está por venir, con PNC intercambiando su participación minoritaria en BlackRock por una escala nacional en gran parte de los Estados Unidos. Con los bancos bajo presión por reducir los costos, pero lógicamente seguir invirtiendo en nuevas líneas de negocio y en tecnología que les haga diferenciales, pensamos que en el 2021 podría haber una gran cantidad de acuerdos nacionales que van a reformular el panorama bancario en los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y en muchos otros mercados. No se espera que el nivel de ganancias alcance la normalización post-COVID hasta el 2022 o el 2023, con lo cual los casos de negocio nosotros vemos que se van a centrar mucho en adquisiciones y seguramente se verán impulsados por la reducción de costos e incrementar el número de clientes. Donde esté permitido, vamos a poder ver un enfoque renovado en la venta cruzada, por ejemplo, vía bancaseguros, wealth management o alianzas con terceras partes para la distribución, con, por ejemplo, plataformas de gestión de negocios para pequeñas y medianas empresas. En otros mercados más restrictivos como Canadá y Australia, donde probablemente los reguladores bloqueen la consolidación, es posible que los bancos salgan de negocios periféricos y permitan que las empresas de private equity o compradores estratégicos consoliden líneas de negocio que quedaron desechadas y creen nuevos participantes de escala que estén mucho más enfocados. En el 2021 no esperamos ver la ejecución de demasiadas operaciones complejas, ni siquiera su concepción. Y en cambio, como decía al principio, probablemente sea un año de reducción estratégica, racionalización de carteras y consolidación nacional. Yendo a la segunda tendencia, la neonormalidad, en Accenture creemos que el 2021 va a ser testigo del lanzamiento de la próxima generación de neobancos, que volverán a subir la apuesta para los bancos tradicionales digitalmente inmaduros y también para los disruptores actuales. El incremento de las transacciones digitales en el 2020 reveló cuáles bancos tradicionales habían construido ADN verdaderamente digital
en comparación con aquellos otros que estaban luchando todavía por ponerse al día. La penetración de clientes digitales, como ustedes saben perfectamente, aumentó drásticamente a niveles sin precedentes entre marzo y julio del año pasado, pero luego se estancó durante el resto del año. Esto, a su vez, generó una ola de anuncios o de intenciones de cierres de sucursales previstos para 2021, de forma que los bancos tradicionales están en el proceso de definir su mix de distribución objetivo, hacer que las interacciones humanas se den por excepción y completar la transformación de la banca para pasar de un lugar al que tengo que ir por obligación a algo que necesito hacer por algún aspecto vital, por algo que debo resolver como una necesidad vital. Los bancos tradicionales, en ese sentido, se han beneficiado en el último año de un vuelo de los clientes hacia la seguridad y de un foco renovado en el crédito, pero también es cierto que algunos neobancos, como Starling en el Reino Unido, evolucionaron rápidamente para aprovechar la ventaja de los esquemas de préstamo respaldados por el gobierno. Con lo cual, al final, el 2020 terminó siendo una oportunidad mixta para los neobancos. Algunos, como Chime en Estados Unidos o Nubank en Latinoamérica, consiguieron una enorme cantidad de nuevos clientes, mientras que muchos otros han luchado para hacer que sus propuestas indiferenciadas de buenas experiencias bancarias sean relevantes durante el aislamiento. La retirada de las inversiones de capital de riesgo también ha afectado y seguirá afectando a los neobancos que dependen de ese financiamiento para sobrevivir, como es el caso de Sinja en Australia, que cerró sus operaciones bancarias en gran parte debido a su imposibilidad de obtener nuevo capital. Creemos que en el 2021, empezando por Estados Unidos, pero siguiendo por el resto del mundo, se va a producir una bifurcación en la que tanto los mejores bancos tradicionales como los mejores neobancos van a conseguir clientes, mientras que todos los demás, tanto los tradicionales más débiles como los disruptores indiferenciados, van a tener muchas dificultades para lograrlo. Es posible que el 2021 sea testigo del lanzamiento de la próxima generación de neos en mercados tales como Singapur y Hong Kong, bancos que van a tener en su ADN lo mejor de las Big Tech de China y que van a volver a subir la apuesta, el escalón, el nivel para todos los bancos tradicionales y disruptores. Para los líderes del mercado, el 2021 probablemente vea una convergencia con los mejores neos depurando sus propuestas específicas de segmento y abriendo potencialmente una cantidad limitada de sucursales físicas orientadas al asesoramiento. Y aunque no se logrará por completo en este año, el 2021 será testigo de una conjunción entre lo nuevo y lo antiguo en torno a un modelo de negocios bancario optimizado para el mundo post-COVID. Esta neonormalidad afectará fuertemente a los indiferenciados, siendo los sectores como por ejemplo los bancos regionales de Estados Unidos los que más sufran, porque son negocios que tienen pocas comisiones y los activos están concentrados en sectores que desafortunadamente se han visto muy impactados por el COVID, como los bienes raíces comerciales. Pasando a la tendencia 3, el ocaso de las aplicaciones bancarias, convertirse en un proveedor de productos con experiencia ajena puede ser o va a ser un atractivo inmediato, pero a muchos bancos les va a costar, les va a resultar difícil soportar la desintermediación de los clientes que eso conlleva. Desafortunadamente, la neonormalidad no es un estado estable para el sector de la banca. A medida que la industria complete su migración de la calle a las pantallas, va a aumentar y va a mejorar la competencia. Una prueba de ello es el lanzamiento de Google Play Banking en el 2021 y también la más probable evolución de Apple de proveedor de tarjetas de crédito a un participante más amplio de servicios financieros. Y llevarán al mundo occidental
por el mismo camino que ustedes conocen y que hemos visto en China, donde la banca minorista está desapareciendo en plataformas digitales más amplias de gestión de estilos de vida. Es cierto que Google y Apple se asociaron con bancos tradicionales, con balances regulados, pero la realidad es que la banca nativa abierta, que se integra perfectamente o se está integrando perfectamente con otros servicios digitales, va a ser superior a las apps de banca en aspectos como pagos, como provisión de asistencia o la identificación de oportunidades de ventas cruzadas. Estamos hablando del concepto de Open Banking. En un mundo digital sin apps bancarias, la banca B2C rápidamente se va a convertir en la banca B2B2C y el balance va a comenzar a verse como un commodity. Por otro lado, la ventaja del wallet banking se va a acelerar como consecuencia de la transición a un mundo digital sin cookies, del que probablemente ustedes hayan oído hablar, en el que va a existir una asimetría de información entre los participantes que cuentan de primera mano con muchísimos datos de sus clientes y los bancos que se basan en cookies de terceros para poder hacer marketing digital. En el caso de las aplicaciones bancarias, también puede llegar a las pequeñas y medianas empresas con situaciones como por ejemplo el anuncio de Stripe Treasury, que es una plataforma de banking as a service. En vez de un dispositivo móvil, existirán plataformas digitales de gestión empresarial que se convertirán en una especie de capa de abstracción de las pequeñas y medianas empresas, como ahora mismo lo son Shopify, Facebook o Amazon, que son plataformas con mejor información que los bancos respecto de los aspectos económicos de la cadena de valor y del cash flow de esos negocios. Mirando en retrospectiva, el 2020 podría ser la marca más alta para las aplicaciones bancarias dedicadas y el 2021 el punto de inflexión en el cual la operatividad transaccional y el cash management, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, comenzará a desaparecer en los sistemas operativos de los dispositivos bancarios y de los negocios. Y esto, desde nuestra perspectiva, probablemente nos va a acercar a un mundo en el que todos, excepto los bancos digitalizados más grandes y conocidos, van a comenzar a pensar en sí mismos como proveedores de productos con experiencia ajena en lugar de marcas orientadas al cliente por sí mismas, por derecho propio. Y desde luego puede parecer que los aspectos económicos de este modelo de negocios podrían ser atractivos, pero como decía al principio, a muchos bancos les va a resultar difícil soportar porque el cliente ya no les va a pertenecer a ellos, sino que va a pertenecer a otros. Pasando a la siguiente tendencia, la transparencia radical. En el 2021, los bancos minoristas tradicionales van a tener que defenderse de las fintechs y de las big techs, al mismo tiempo que lidian con márgenes comprimidos, con pérdidas crediticias y con economías lentas. Una respuesta optimista puede ser focalizarse en el asesoramiento especializado, detallado de los clientes y desde luego también en el incremento del share of wallet. Pero la realidad es que los productos de banca minorista más exitosos en los últimos años, que hayan sido category killers, pues han sido, por ejemplo, Robinhood, que es una aplicación de trading sin comisiones que está muy de moda entre los adolescentes, Wise, antiguamente conocida como TransferWise, con cuentas multidivisas, transferencias internacionales a menor costo y las tarjetas de crédito con reembolsos en efectivo del 3%. Entonces son ejemplos que apuntan a la tendencia natural que nosotros como consumidores tenemos de pensar en los productos de la banca de una manera totalmente aislada. Y desde luego, en los casos en los que los paquetes de productos de banca tengan precios opacos, pues lógicamente van a colocar a las entidades en una posición muy difícil cuando existen alternativas gratuitas. Y también incluso cuando los paquetes de ingresos
puedan ser impactados en comparación con los que pueda estar ofreciendo Amazon u otros nativos digitales. Paquetes que a lo mejor podrían ser fácilmente complementados o sustituidos con la banca gratuita. O puede ser, por ejemplo, el concepto de la cuota de manejo de una cuenta y tarjeta de débito. La confianza de los consumidores en que los bancos actúan en nuestro interés cayó 14 puntos porcentuales en los 2 últimos años, por lo que las propuestas basadas en asesoramiento pues también se van a enfrentar desde nuestra perspectiva a tiempos difíciles. Nosotros creemos que, por lo tanto, en el 2021 algunos bancos se van a inclinar por discursos radicalmente transparentes de venta de productos que sean para tratar de crear un intercambio de valor mucho más contundente. Y en este sentido, uno de los lanzamientos más interesantes que se produjo durante el 2020 fue la cuenta corriente norteamericana Revolut, que vincula el interés pagado sobre los saldos con la actividad que yo como cliente haya tenido de pagos, de la misma manera que con un reembolso de fondos obtenidos por el pago con tarjeta de crédito. Creemos que el 2021 podría ser testigo también del lanzamiento de nuevos servicios gratuitos de banca, respaldados por avisos publicitarios. ¿Por qué no? Porque cada vez más los consumidores saben que cuando miran videos por streaming gratuito, el costo real es su tiempo y su atención. Para concluir con esta tendencia, muchos bancos tradicionales quieren competir desesperadamente por la gestión de las relaciones y la experiencia de los clientes, pero salvo el caso de los líderes digitales, les va a ser cada vez más difícil ganar esa batalla desde nuestra perspectiva. Y por lo tanto, en el 2021 se va a ver un aumento en la competencia despiadada de productos que hace que los vínculos actualmente no tan claros entre los generadores de costos y de ingresos se vuelvan altamente transparentes y se excluyan subvenciones cruzadas entre productos y o servicios. Gran parte de esta transparencia ya está viniendo de las fintechs y de los neobancos, pero también es de esperar que más bancos tradicionales migren hacia esta estrategia e incluso canibalicen intencionalmente sus propios ingresos con la expectativa de crear category killers duraderos. Yendo a la siguiente tendencia, la oportunidad del crédito. Si los bancos no satisfacen la demanda de crédito y reconocen cómo la provisión del crédito se debe integrar cada vez más con las transacciones de pago, creemos que una nueva generación de entidades de crédito va a llenar ese vacío. El 2020 se caracterizó por cuánto, en qué medida las bandas elásticas de la calidad de los créditos se habían estirado y cuántas podrían romperse. La financiación se vio complicada por el efecto del enmascaramiento de los estímulos de los gobiernos, que hicieron que muchas métricas tradicionales de calidad crediticia fueran malos predictores de pérdidas futuras. El apoyo del sector público significó bajas pérdidas en el 2020, pero también enormes provisiones de crédito en anticipación a lo que puede venir en términos de futuras cesaciones de pago. Y desde nuestra perspectiva, desafortunadamente, el 2021 es cuando esas pérdidas comenzarán a verse en los estados contables de los bancos. Y en ese sentido, también creemos que la gestión inteligente del crédito, basado en la información, basado en los datos, será sin ninguna duda un buen diferencial del desempeño en los resultados de las entidades durante el 2021. De la pandemia deberíamos haber extraído mucho conocimiento, muchas lecciones aprendidas. Los mejores bancos ya están implementando técnicas de microsegmentación, por ejemplo, para analizar la viabilidad a nivel de sector y entrar en el núcleo, en el meollo de la cuestión de las diferencias en el flujo de caja. Por ejemplo, entre los restaurantes para llevar y los restaurantes para cenar
para saber a qué compañía, a qué empresa le puedo conceder un crédito y a cuál no. Pero el 2021 no solo se va a caracterizar por la gestión de los libros de crédito actuales, de los existentes. Para reforzar la rentabilidad, los bancos también van a tener que ser muy inteligentes y muy agresivos para la colocación de créditos, porque lógicamente con tasas de interés bajas a negativas, las franquicias de depósitos no van a generar ingresos y por lo tanto los márgenes de los activos son los que van a impulsar el margen de interés neto. El 2020, ustedes lo saben muy bien, fue un año para resguardarse. Para que se hagan una idea, por ejemplo, las solicitudes de las tarjetas de crédito y de préstamos personales en Estados Unidos cayeron de 500 millones de solicitudes en enero a solo 150 millones en mayo, ya que los prestadores, pues, lógicamente, se mostraron muy cautelosos, y también porque algunas de las entidades estrellas en el concepto de préstamos alternativos, como era Kabbage y OnDeck, fueron adquiridas. Desde nuestra perspectiva, el peligro para los bancos en el 2021 es que no reaccionen lo suficientemente rápido, con la suficiente agilidad para ponerse al día y extender el crédito. Ante un aumento del 30-40% de las transacciones de e-commerce en muchos mercados, existen muchas oportunidades crediticias, desde la financiación de nuevas cadenas de servicio hasta atender la demanda creciente del compre ahora y pague luego. E incluso, bueno, pues, ayudar a clientes evitando el crédito renovable en favor de un crédito débito de tarifa plana. Si los bancos, como decía al principio, no satisfacen esa demanda de crédito y no reorganizan las provisiones de crédito con los pagos, van a llegar nuevas entidades crediticias y los accionistas de los bancos se van a lamentar, o nos vamos a lamentar, de haber mirado hacia atrás en lugar de hacia adelante cuando se trataba del crédito, ¿no? Pasando a la siguiente tendencia, el efectivo deja de ser el rey. Ya veremos. Pero una estadística alarmante del 2020 fue que el dinero en efectivo solo representó el 4% de las transacciones en Noruega, colocando a ese país por delante de China con el 6% en la carrera por ser la primera economía, la primera nación cashless. A lo mejor no es el caso de Colombia, ahora ni en un futuro cercano, pero desde luego es muy tentador pensar que el COVID va a funcionar como un resorte, como un impulsor hacia un mundo sin dinero en efectivo, con la drástica reducción del uso de efectivo en muchos mercados, especialmente, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, muchos otros mercados vieron cómo aumentó considerablemente las tenencias de efectivo a medida que los consumidores nos sentíamos más inseguros o más preocupados por la incertidumbre económica y atesoramos dinero. A pesar de haber muchas alternativas digitales, el dinero en efectivo siguió representando el 88% de las transacciones minoristas en México en la primera mitad del 2020 y el 66%, por ejemplo, en España, para que se hagan una idea. A nivel mundial, en la pandemia, el uso del efectivo cayó alrededor de un 6%, hasta llegar a aproximadamente el 53%. Y, lógicamente, lo que esperamos, deseamos, creemos, es que esa tendencia continúe y, además, se acelere a medida que las monedas digitales tokenizadas de los bancos centrales se pongan a disposición como reemplazos del efectivo de dinero, perdón, del dinero en efectivo. En el 2021 surgirán algunas iniciativas interesantes, creemos, que van a modificar las estadísticas del uso de efectivo en mercados como Brasil, México, India, donde veremos si los nuevos sistemas de pagos inmediatos, instantáneos, logran el mismo tipo de impulso que, por ejemplo, tuvieron en Tailandia, ¿vale? Mostrando también que los gobiernos y las políticas públicas nacionales prioricen el reducir la utilización del efectivo. En mercados como Estados Unidos y el Reino Unido
donde el uso del dinero en efectivo ronda el 20%, se produjo un aumento recientemente, pero lógicamente creemos que se va a reanudar próximamente su descenso. Para que se hagan una idea, solamente en Estados Unidos entre 4 y 5 billones de dólares en transacciones en efectivo van a pasar en la próxima década a alguna forma de pago digital, generando ingresos por unos 50.000 millones de dólares. También es cierto que la marginalización del dinero en efectivo plantea inquietudes respecto, por ejemplo, a la inclusión financiera. Si yo no controlo el manejo del efectivo, ¿cómo puedo ayudar a la inclusión y cómo puedo favorecerme de ella? Adicionalmente, a medida que el uso residual del dinero se reduce, ojalá, a un dígito, los costos relativos van a continuar aumentando. Y para abordar ese desafío del costo fijo, pues se van a producir innovaciones en este año, como por ejemplo OneBanks en el Reino Unido, que está implementando kioscos en supermercados de alto tránsito atendidos por personas que están utilizando APIs de Open Banking para brindar servicios a los clientes de muchos bancos diferentes. En algunos mercados el COVID ha sido y será un resorte para los pagos digitales, pero sí es cierto que la eliminación del efectivo va a continuar siendo un proyecto de largo plazo. Yendo a la siguiente tendencia, la banca verde, a pesar de los compromisos asumidos por los bancos líderes en el mundo para reducir la huella de carbono, desde el Acuerdo de París de 2016, los préstamos de la industria de los combustibles fósiles han venido aumentando cada año. Es cierto que los préstamos a la industria del carbón han disminuido, pero han sido compensados por otros préstamos para combustibles fósiles. Ojalá el 2021 sea un punto de inflexión para los préstamos sustentables, a medida que los bancos centrales y los reguladores van reconociendo las nefastas consecuencias macroeconómicas que está teniendo el cambio climático. Y en este sentido, la Autoridad Bancaria Europea, por ejemplo, está incorporando medidas de sustentabilidad en las evaluaciones de riesgo, y el Banco Popular de China ya está proporcionando incentivos para préstamos ecológicos. En Estados Unidos, muchos bancos están anticipando y se han suscrito a proveer nueva información voluntaria, y el Gobierno federal está impulsando normas más estrictas de divulgación, y por seguro el Gobierno de Biden ciertamente va a hacer una prioridad del cambio climático. Anticipando esos nuevos mandatos regulatorios, ya hay entidades de crédito que están realizando cambios. Es el caso, por ejemplo, de NatWest, que se ha comprometido a reducir a la mitad el impacto climático de sus préstamos para el 2030, y dan por terminados todos los préstamos para petróleo y gas para el 2022, salvo que el tomador cuente con un plan de transición hacia una energía sustentable. Otro ejemplo es Deutsche Bank, que se ha comprometido a vincular la remuneración de sus ejecutivos con la sustentabilidad, y el Banco Europeo de Inversiones se ha comprometido a terminar la financiación para combustibles fósiles para fin de este año 2021. Y creemos que otros bancos europeos van a seguir en esa línea y adoptarán también compromisos similares. A medida que aumente la presión para ecologizar la asignación de capital, la próxima cumbre de cambio climático de la ONU, que es en noviembre del 2021, creemos que va a proporcionar un punto focal para nuevos compromisos con los préstamos sustentables, tanto desde el sector público, los sectores públicos, como desde los sectores privados. Con lo cual, nosotros esperamos este año que muchos bancos comiencen a incorporar explícitamente los impactos medioambientales en sus modelos de evaluación de riesgo de crédito y de pricing, y que los reguladores establezcan normas de divulgación mucho más estrictas. Se continuarán financiando los proyectos de combustibles fósiles, por supuesto, pero el costo de ese capital va a aumentar.
y además los prestadores creemos que se van a enfrentar a riesgos regulatorios y reputacionales cada vez mayores. A medida que se opte por préstamos verdes, se espera que la presión se centre en los bancos para que también comiencen a priorizar e informar sobre objetivos ESG más detallados, como por ejemplo financiar a las empresas que son de sectores o de propiedad de minorías o de mujeres afectadas de una manera desproporcionada por el COVID. Pasando a la siguiente tendencia, el incierto mundo de las regulaciones de Estados Unidos. Uno de los eventos políticos con mayores consecuencias del 2020, sin ninguna duda, ha sido la elección presidencial de los Estados Unidos. Pero recién creo que en el 2021 vamos a empezar a entender el impacto que eso tiene en el sector bancario norteamericano y como consecuencia en el resto del mundo mundial. Algunas cosas parecen ciertas, como por ejemplo el mayor empoderamiento de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor bajo un nuevo director designado por Biden, y es posible que tenga como objetivos iniciales, como un objetivo inicial, el tema de las comisiones por sobregiro, y de hecho ya hay entidades tradicionales que están innovando para igualar a las fintech líderes, como es el caso, por ejemplo, de Bank of America con Balance Assist, que es un producto de anticipo de efectivo tarifa plana que recibió una aprobación regulatoria acelerada para que fuera lanzado en octubre del año pasado. También estamos viendo una renovada oposición del Congreso a los programas de cierres de sucursales, que pueden generar una revisión regulatoria del concepto acceso al efectivo, al estilo de las discusiones que también ya están existiendo en el Reino Unido. Hay cambios desde nuestra perspectiva menos seguros, como por ejemplo la actitud hacia fusiones y adquisiciones. Y una prueba de hecho desalentadora ha sido la decisión del Departamento de Justicia bloqueando la adquisición de Plate por parte de Visa con el argumento de que era anticompetitiva, ¿no? Otro ejemplo incierto es si van a legislar y en qué profundidad, a qué detalle van a entrar sobre el concepto, sobre la noción de Open Banking y sobre datos compartidos. Ojalá los reguladores estadounidenses busquen construir un resorte impulsor en el 2021 en base a las experiencias que se han vivido en el 2020 para que se forje una industria bancaria que pueda servir mejor tanto a las empresas como a los consumidores americanos, y luego que todo eso permee en el resto del mundo, en lugar de simplemente dejar que la banda elástica reguladora se recupere y vuelva a ser tosca. Y precisamente eso tiene que ver con la tendencia número 9, que es la del surgimiento del regulador digital. El año 2020 fue un año muy ocupado para los responsables de los bancos centrales, porque uno, estaban canalizando billones de dólares de estímulos del sector. Dos, del sector público. Dos, monitoreaban los mercados financieros que estaban agitados. Y tres, estaban realizando pruebas de estrés en tiempo real para muchas de las innovaciones financieras de la última década. Y a medida que el COVID retrocede, los bancos centrales van a necesitar encontrar el equilibrio justo entre lo que es la regulación y el estímulo a la innovación. Nuestra perspectiva es que cada vez más los reguladores están conduciendo el carro mirando a través de la parte delantera del automóvil en lugar de mirar por el espejo retrovisor. Y ya hay ejemplos de cambio, como la Autoridad Monetaria de Singapur y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, que ya han priorizado centros de innovación de datos y sandboxes para dar soporte a agendas nacionales de innovación, y creemos que este enfoque se va a extender cada vez más. También estamos viendo un reconocimiento de la importancia del intercambio de datos autorizados y el intercambio de información como actividad regulada.
Vemos que los bancos centrales están modificando la manera de comunicarse y, lo más importante, la manera en la que están escuchando a la economía. Y, por ejemplo, están usando el análisis de las redes sociales para entender mejor qué está sucediendo dentro de la economía. Hay un alivio porque la situación en el 2020 fue muy crítica, pero parece que esa banda elástica se estiró mucho, pero no se rompió. Sin embargo, desde luego queda mucho por aprender del 2020 y esperamos ver más iniciativas como el proyecto Digital Regulatory Reporting del Banco de Inglaterra o la rápida evolución del sistema Anacredit del Banco Central Europeo, que consiste en establecer pues, un conjunto de datos que contienen información detallada sobre préstamos bancarios individuales en la zona euro. El 2021 también será un año en el cual los bancos centrales creemos que van a comenzar a lidiar con las realidades de sus monedas digitales, ya que los pilotos en China están bien avanzados y creemos que otros países van a seguir rápidamente su ejemplo. Y si el 2020 fue un acelerador digital para el sector de la banca, para los bancos, pues creemos y deseamos que el 2021 pues desempeñe un papel similar para los reguladores. Y yendo a la última tendencia, la tendencia número 10, el resurgimiento de cloud computing. Creemos que el 2021 debería ser el año en el cual los bancos y los banqueros piensen de manera mucho más profunda en la idea de cloud computing. Me consta que puede no ser el caso de Bancolombia por el grado de avance que ustedes ya tienen, pero desde luego el COVID fue claramente una onda para la tecnología cloud, con la contribución de AWS, de Microsoft Azure, de Google, de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares en ingresos incrementales en tan solo 3 meses en el 2020. La nube suele venir con muchos calificativos, que si privada, pública, híbrida, virtual, de comunidad, entre muchos otros. Estos son solo diferentes enfoques técnicos y diferenciadores de marketing. Lo que creo que hay que tener muy claro, que ustedes ya tienen muy claro, es que cloud es un continuo de soluciones técnicas. Desde luego, no ha ayudado mucho la iconografía estándar de cloud computing, que sea una nubecita, un cúmulo, una nube blanca, esponjosa, individual sobre un fondo azul, enfatizando la naturaleza discreta de las soluciones. Y es todo lo contrario, como muchos de ustedes ya sabrán. A medida que los proveedores de servicios cloud crean más flexibilidad y más opciones, el peligro que tienen los bancos es quedarse atrapados en un pensamiento aislado que sin ninguna duda los va a detener. Al crear hardware e incluso software organizacional en torno a tecnologías de rápido movimiento y evolución, van a limitar su capacidad para usarlas de manera adecuada. Un ejemplo puede ser la construcción de una arquitectura de integración y un canal digital para empresas cloud native y luego llevar a cabo la construcción de la contingencia del canal on-premise. ¿Qué sentido tiene eso? En lugar de cúmulos, nubecitas discretas y esponjosas, donde la atención se centra en la transformación a la nube, los bancos líderes, y con todo respeto me atrevería a decir que Bancolombia está en esa línea, deben pensar en los cirros que cubren el cielo con una capa continua y donde la pregunta clave no debe ser la transformación a la nube, sino la transformación del negocio a través de la nube. Cloud Computing es una gama flexible y configurable de opciones de computación, de análisis, de seguridad, que sabemos que se puede ajustar a una amplia variedad de necesidades que tiene el negocio. Y la nube al final es una herramienta, pero cada vez más una especie de llave inglesa ajustable y no tanto una caja llena de destornilladores.
Entonces, y ya concluyendo, finalizando, en la siguiente slide, para concluir, lo que le voy a decir es una obviedad, y es que hay que hacer el intento y no morir en él, ¿no? Es decir, hacer el intento sin destruir el banco. Indudablemente, la energía potencial creada por ese estiramiento en el 2020 al que hacía referencia al principio puede ser usada para acelerar el desarrollo del sector de la banca en muchas dimensiones. No tenemos duda de ello y consideramos que este periodo va a ser un punto de inflexión y muchas métricas van a demostrar una discontinuidad prepandemia versus la pospandemia. Sin embargo, ese deseo de construir y de progresar no va a estar exento de riesgos, como todo en la vida. Y hay muchas áreas en las que a lo mejor no está claro si los empleados de los bancos, los clientes o los reguladores están listos para la revolución en lugar de la evolución. Y lo que sí también creemos es que será necesario y fundamental que la industria tome un respiro colectivo en el 2021. La capacidad de transitar estas situaciones liderando y no siguiendo va a diferenciar a las entidades que ampliarán la brecha competitiva durante el 2021 frente a aquellas que romperán la banda elástica y se avergonzarán por haber fallado el tiro, ¿no? El mundo de la banca minorista y comercial ya era un sector muy complejo, y ustedes lo saben mejor que yo, complejo y además en rápido movimiento, y las consecuencias del COVID harán que transitarlo pues sea aún más difícil. Y esta es la visión que tenemos en Accenture de las cosas que están sucediendo o que van a suceder en el sector de la banca durante el 2021. No pretendemos ser presuntuosos en absoluto, sino pues ver qué es lo que está sucediendo en los diferentes mercados, en los diferentes países, y gracias a estos espacios que ustedes me han abierto, pues transmitir lo que estamos viendo.